6 de la mañana con 29 minutos. Gracias por la sintonía. Como siempre, ya tenemos una muy interesante visualización de nuestra audiencia en nuestras plataformas digitales, tanto de Facebook Live cuanto nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por su generosa sintonía. Solamente para cerrar este tema tan banal, o que algunos lo banalizaron y que no entendieron, no lo comprendieron. Ciudad acaba de leer una nota publicada por Revista Vistazo, por Diario El Comercio, que recogió declaraciones que formuló ayer el vicepresidente de la República en un canal de televisión sobre el matrimonio del fin de semana. Creo que no se entiende, hay gente que no entiende, no es el matrimonio. Las formas también cuentan, las formas también son parte del fondo. El problema no fue el matrimonio, el problema fue la carta poco empática, la carta prepotente, la carta arrogante emitida por una organizadora de bodas. Ese es el problema. Lo otro no. Aquí hay gente que no entiende. El vicepresidente lo entiende, el presidente lo entiende, el secretario de Comunicación lo entiende, pero hay gente que no entiende. El propio gobierno marcó distancias con el matrimonio. El propio gobierno. El mismo sábado, el gobierno emitió un comunicado marcando distancias y expresando su desacuerdo con los términos de la misiva que a su vez había enviado la organizadora de bodas a la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito. El vicepresidente ayer se pronunció en una entrevista con el canal de Coavisa, me parece, y allí justamente refirió igualmente su desacuerdo con los términos de la carta. Ese es el tema de fondo, no el matrimonio, por favor. Lamentablemente aquí no se entiende y hay gente que mezcla las cosas. La gente puede casarse con quien quiera y como quiera. El problema no es ese, el problema es las formas que también cuentan. Y como decía mi colega Sol Borja, con cuyo artículo publicado el último fin de semana en el portal GK, coincido plenamente, este tipo de problemas o este tipo de errores inciden en la política y en la imagen de los políticos. Ojalá que se entienda alguna vez el sentido y la naturaleza de lo que muchos criticamos, no por envidiosos, no por sufridores o no porque no hayamos sido invitados. Ya, porque por ahí no parte la cosa, ¿no? Que qué barbaridad. Pero bueno, solamente para cerrar eso, hablemos de lo importante, como les dije ayer. Si el Radio Lectura una nota, y quiero seguir con el tema migratorio, créanme, yo quiero invitarles a ustedes, con todo respeto, con todo cariño, invitarles respetuosamente a que no dejen de tomar en cuenta y de mirar lo que está pasando a nivel migratorio, que ya lo comentamos el día de ayer, lo vamos a analizar más adelante con Karen Garzón Sherdek. Pero si el Radio hace minutos dio lectura a una nota de Revista Vistazo, a través de la cual el canciller de la República, que es un caballero, el embajador Mauricio Montalvo es un caballero, ha dicho que Ecuador espera la comprensión europea para resolver el requisito de visa en la zona Schengen. Dice la nota, voy a recapitularla. Ecuador espera la comprensión europea para resolver el requisito de visados y que los ecuatorianos puedan acceder como turistas a la zona Schengen como los vecinos colombianos y peruanos sin necesidad de pedir visa. Ha sido expresado a la agencia EFE el canciller Mauricio Montalvo, mientras el gobierno sigue trabajando desde las instancias de gestión diplomática para resolver un asunto que trasciende la situación de cada país europeo, porque eso está homologado por la normativa europea de Bruselas. Nosotros seguimos planteando esto, consideramos que es una medida que es injusta para el Ecuador, hasta cierto punto discriminatoria, no solo con respecto a Colombia y Perú en general, y seguiremos trabajando para que se levante, porque esa es la aspiración que tenemos, afirmó. ¿Ustedes creen que en las condiciones actuales la Unión Europea nos va a eximir a los ecuatorianos del visado Schengen? ¿Ustedes creen que con el aumento exponencial de la migración en los últimos meses los europeos nos van a exonerar de la visa Schengen? Ojalá. Si a mí me preguntan, y no es por ser pesimista sino realista, nunca. Yo no le veo opción en este momento, al menos no en el corto plazo. No sé qué pasa en el mediano o largo plazo. Pero en el corto plazo me parece casi imposible que Europa nos exima a los ecuatorianos del visado Schengen, tomando en cuenta lo que ha pasado con México, por ejemplo. País con el que desde hace 3 años, me parece, Ecuador tenía esta política de fronteras abiertas, sin visado, y resulta que los mexicanos tuvieron que adoptar una medida para restringir o solicitar
como requisito previo para admitir el ingreso de ecuatorianos a su territorio, tuvieron que solicitar el visado por el aumento exponencial de ecuatorianos que viajaron a México, que ingresaron libremente a México y que se quedaron. Esto nos reveló hace pocos días el embajador Francisco Carrillo Mena, quien ha sido designado como el nuevo representante diplomático del Ecuador ante el gobierno mexicano. Y por eso México toma esa decisión. Entonces, me imagino yo que estos grupos delincuenciales, estas mafias de coyoteros de Centroamérica, de Guatemala y de otros países deben estarse, vea, frotando las manos con la decisión de los mexicanos, que va acompañada de la desesperación de muchos ecuatorianos que están tratando de salir del país, que están tratando de salir de su patria para buscar mejores días. Yo le veo complicado, créanme. Y vean, otra cosa. Qué bueno que ya empecemos desde varios medios de comunicación, desde varios espacios informativos y de opinión, a tomar en cuenta esta realidad de la migración. Que yo les quiero insistir, esto es lo realmente importante. Porque detrás de la migración hay una serie de aspectos que deben ser analizados. La crisis económica, la ausencia del empleo, la falta de oportunidades, la desintegración familiar que implica justamente la migración. Mirémonos a quienes son parte de mi generación, a la generación anterior a la nuestra, que vivimos las crisis de los últimos tiempos. Mirémonos en el espejo de 1999 y a las nuevas generaciones les invito a revisar la historia, a revisar lo que pasó en 1999 cuando se dio un éxodo masivo de ecuatorianos buscando mejores oportunidades de vida. Diario El Universo publica que Ecuador registra ola migratoria hacia Estados Unidos por motivos similares a la ocurrida a finales de los años 90. Así han referido expertos en migración, dice El Universo. Veamos. En foros y grupos de redes sociales, ecuatorianos buscan información sobre cómo migrar a Estados Unidos. En esas plataformas se enteran de supuestos servicios para tramitar la visa mexicana o las formas para llegar a la tierra del denominado sueño americano. Sin visa no podrás ingresar al territorio mexicano, se lee en una publicación que hace referencia al cambio de la política migratoria de ese país para los ciudadanos de Ecuador ante el flujo inusual de compatriotas en los últimos meses. Según el Ministerio de Gobierno, 39.956 personas viajaron a México en 2017. Todavía teníamos visa en 2017. Mientras que de enero a julio del 2021, 88.696 personas partieron hacia esa nación. Vean ustedes la diferencia. 39.956 personas viajaron a México cuando todavía no había visa. O sea, cuando todavía había el requisito de pedir la visa, quiero decir. Luego, pues, se aplicó la exención del visado y solamente en el primer semestre de este año, 88.696 ecuatorianos partieron hacia esa nación. De ellos, retornaron solamente 34.331 personas. En otra publicación del Facebook se lee: tenemos ruta de Tijuana a Estados Unidos para cruce y de entrega para refugiado. Si aún estás en tu país y quieres llegar a México, igual podemos ayudarte. Manda mensaje para más información. En ese mismo posteo, un hombre pregunta si aún reciben menores no acompañados para llevarlos a los Estados Unidos. Dense cuenta lo que aparece publicado en las redes. Una historia marcada por la difícil economía, añade diario El Universo, que acompaña su nota con una fotografía. La falta de empleo lleva a muchos ecuatorianos a tomar la decisión de emigrar, y hay una fotografía donde vemos en una esquina, entiendo que esta es una esquina de la ciudad de Guayaquil. Vemos allí a trabajadores que esperan, o a personas que esperan por un trabajo, con un cartelito que dice gasfitero, albañil, pintor, soldador, electricista. Están allí unas personas matando el tiempo jugando cartas en esa fotografía que me parece muy, muy llamativa. Es una fotografía de archivo de Diario El Universo. Dice William Murillo, director ejecutivo de 1800migrante.com, una organización de servicios legales, indica que esta nueva ola migratoria tiene similares variables a lo ocurrido a finales de los años 90. Esta parte me parece importante. Para los que dicen cualquier cosa o no le prestan atención o no quieren mirar hacia atrás o creen que todo tiempo pasado fue mejor,
aquí se hace referencia a las variables similares a las que ya vivimos los ecuatorianos en 1999. El impacto que tuvimos en el 98 con la debacle económica, y eso permitió que se vayan a España y Estados Unidos. Tuvimos un éxodo de más de 2 millones de ecuatorianos. Ahora no es tanto, pero lo que estamos mirando son números altos, aunque no llegamos a los 200,000 ecuatorianos en estos años, refiere William Murillo. En 1929 acaeció el pasaje conocido como feriado bancario, que fraccionó familias que hasta ahora viven separadas en muchos casos y que algunos minimizan, ¿no? Algunos le lavan la cara al gobierno del año 99. Algunos han estado en esta tarea en el último año, queriendo lavar la cara del gobierno de 1998, que fue el artífice del feriado bancario primero y después del congelamiento de los depósitos. Queriendo lavarle la cara a ese gobierno. En ese gobierno se dio esta gran migración. El experto en temas migratorios, dice la nota, explica que este fenómeno tomó fuerza desde el 2018, cuando México decidió retirar el requisito del visado a los ecuatorianos, y que se agudizó con la difícil situación económica que arrastra el país por la caída del petróleo y otros factores relacionados con la toma de decisiones. Luego, Ecuador fue golpeado por los efectos del COVID-19 en 2020, año en que curiosamente los números de viajeros no bajaron los niveles consignados antes del año en que se liberó el ingreso a ese país. Están los temas de inestabilidad política, de corrupción, el económico. Todos estos temas forman una especie de fundación para poder tomar una decisión de migrar. Si hablamos del tema político, por ejemplo, se mira que los líderes nacionales seccionales violentan las leyes y no les pasa nada. Es así que usted se pone un negocio, le roban y al ladrón no le pasa nada. Entonces esa clase de inseguridad, al menos en las áreas rurales, no se diga en las ciudades, en donde la criminalidad es mucho más acentuada. El COVID-19 también mucho tuvo que ver, la caída de la economía, cierre de empresas, analiza William Murillo. Con la imposición de la visa, Murillo cree que el flujo de migrantes bajará. Sin embargo, él teme, pues hoy les hablaba de que los coyoteros deben estarse frotando las manos, ¿ya?, para llevarles a Guatemala, luego tratar de llegar a México y atravesar el desierto. Se deben estar frotando las manos esas mafias. Con la imposición de la visa, Murillo cree que el flujo de migrantes bajará. Sin embargo, él teme que los viajeros opten por alternativas mucho más riesgosas. La prensa mexicana ha registrado en decenas de ocasiones el fatal desenlace de ecuatorianos que han perecido en el desierto o que han sido víctimas de organizaciones criminales. Otros, en cambio, tienen un final distinto. A mediados de julio pasado, la organización 800migrante.com reportó que 54.543 ecuatorianos habían sido detenidos o deportados en la frontera de Estados Unidos durante este año. Esta cifra representó un 400% de aumento con relación al 2020. Vean ustedes. Termina siendo un drama y una situación espeluznante que algunos no quieren darse cuenta. Por razones políticas, por razones de imagen, no quieren tomar en cuenta ni pararle bola a este tema que es absolutamente grave. Nosotros procuramos llamar la atención justamente de la sociedad sobre un drama que está increciendo en el Ecuador. Ayer un buen amigo, Byron Almeida, tuvo la gentileza de enviarme una publicación que fue actualizada el 24 de agosto, o sea, no es una publicación reciente, no es de estos días, pues de las últimas 2 semanas. Una publicación del portal Al Día Dallas, allá en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Un éxodo desgarrador, dice la publicación. Publicación en Estados Unidos. Más personas de Ecuador se sienten obligadas a emigrar a Estados Unidos. Patrulla fronteriza encontró 17.314 ecuatorianos solo en julio a lo largo de la frontera con México. Vean ustedes esta cifra. Patrulla fronteriza, lo publica un periódico de Dallas. Patrulla fronteriza encontró 17.314 ecuatorianos solo en julio a lo largo de la frontera con México. Y empieza la nota con un caso vivencial. Lo último que César quería hacer era decir adiós no solo a su hijo, sino a 2, uno de los cuales está casado y tiene 2 niños. Aníbal, de 30 años, trabajaba ofreciendo transporte en su propia camioneta. Byron, de 20 años, tenía un cybercafé. Durante años César hizo todo lo que pudo para mantenerlo cerca en un poblado de la provincia andina de Chimborazo, a unas 143 millas de Guayaquil, el mayor puerto comercial de Ecuador.
Ocasionalmente sus hijos trabajaban en su rancho donde le ayudaban a atender el ganado. Pero la pandemia fue demasiado para ellos y muchas familias de este impresionante país de elevadas montañas, exuberantes selvas y costa fértil que ha traído a miles de jubilados estadounidenses por generaciones. Un número cada vez más grande de ecuatorianos está haciendo el largo trayecto hacia el norte de Estados Unidos. Ecuador es ahora uno de los países latinoamericanos mayores exportadores de su población. ¡Qué drama! Lo publica un periódico estadounidense, un portal estadounidense. Ecuador es ahora uno de los países latinoamericanos mayores exportadores de su población. Están llegando por miles a la frontera de 2.000 millas entre México y Estados Unidos. La patrulla fronteriza contabilizó 17.314 tan solo en julio. De la familia de César, Byron fue el primero en decir adiós en abril, le siguió Aníbal en julio. La familia pidió no ser identificada por sus nombres completos por temor a represalias de las organizaciones de contrabando y de las autoridades migratorias. Aníbal viajó en avión con su esposa y sus 2 hijos de 6 y 1 año de edad a México y cruzó el río Bravo en balsas desde Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas. Fueron detenidos por la patrulla fronteriza y pronto se hallaron resguardados debajo de un puente en McAllen, hacinados como sardinas junto con otros migrantes, sin tener dónde dormir, rodeados de calor, la noche, los zancudos, las moscas, contó. Ahí abajo del puente esperaron 2 días hasta que la patrulla fronteriza los procesó y fueron enviados al interior de Estados Unidos en espera de comparecer en una corte de inmigración. Hasta incluso lloramos porque era fatal esta situación, dijo Aníbal. En los últimos años, los medios de comunicación han enfocado su atención a las causas del éxodo centroamericano a los Estados Unidos. Esta migración tan copiosa que suele opacar las penurias de los migrantes de países sudamericanos como Ecuador, de donde la gente busca salirse debido a la devastación económica y muertes causadas por la pandemia. En Ecuador, los padres de Byron y Aníbal, César y su esposa María, se quedaron afligidos y atormentados por la partida de sus hijos y de otras personas de su comunidad. ¿Por qué tenemos que emigrar si tenemos tierra, tenemos en qué trabajar y tenemos cómo sobresalir? Se pregunta César. Pero toda esa situación, refiriéndose a la pandemia, lo que habíamos empezado, lo que estuvimos haciendo, se nos fue al piso y prácticamente tuvimos que cambiar las metas que nos habíamos planteado. Los negocios de ambos hijos se acabaron con la pandemia. De acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza, se han registrado 71.945 encuentros con migrantes ecuatorianos en el año fiscal 2021, que inició en octubre, hasta julio. La mayoría tuvo lugar en la frontera sur de Estados Unidos, gran parte de la cual corresponde a Texas. En todo el año fiscal 2020, Aduanas y Protección Fronteriza registró 12.892 encuentros, solamente en 2020. Pero en cambio, en este año fiscal 2021, de 12.892 encuentros, aumentó a 71.945. Yo creo que ahí están datos duros que los publica un medio de comunicación estadounidense. Estamos presenciando la tercera ola migratoria masiva, dijo Soledad Álvarez Velasco, catedrática de la Universidad de Houston y especialista en patrones de migración ecuatoriana a través de México, al destacar que ya antes hubo migraciones masivas, empezando en la década de 1980. Esas oleadas precedieron un éxodo de Europa, principalmente a Italia y España. La gente se está yendo del país porque la situación en Ecuador es crítica, dijo. No hay opciones. Hay una triple crisis en el Ecuador: la crisis económica, la crisis sanitaria y además la crisis que ha habido en el país porque no hay inversión, no le ponen atención al sector rural, dijo. La pandemia afectó a todo el mundo, pero algunas de las imágenes más dramáticas de los estragos del COVID-19 fueron ampliamente difundidas por todo el mundo en abril del 2020, las cuales mostraban cuerpos que eran dejados en las calles de Guayaquil cuando el sistema funerario se vio rebasado por el coronavirus. ¿Se acuerdan ustedes de...? Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Cuando aquí hubo un segmento de la sociedad, de medios de comunicación, de líderes de opinión y de la clase política que negó la crisis sanitaria de Guayaquil. ¿Se acuerdan? En abril del 2020. Y decían que no, que esas imágenes no son del Ecuador, que esas imágenes corresponden a otros países. Y la negaron. La negaron. Dijeron que era un invento para politizar el manejo de la pandemia. Bueno, esas imágenes fueron reales. La crisis sanitaria de Guayaquil fue real. Fue real. Pero tengamos memoria.
Hubo sectores de la sociedad de nuestro país que negó la crisis sanitaria de abril del año pasado. Cierro el paréntesis y sigo. Está interesante esta nota. Y aunque el país avanza en vacunaciones, el 56% de los 17,8 millones de ecuatorianos ya está por lo menos parcialmente vacunados. En los últimos 18 meses se han registrado casi 32,000 muertes debido al virus, según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. La mayoría de los migrantes ecuatorianos está en busca de trabajo porque la pandemia los dejó sin empleo o eliminó sus fuentes de ingreso. El Ministerio de Trabajo del Ecuador informó que entre marzo del 2020 y marzo del 2021 se perdieron más de 700,000 empleos y solo poco más de la mitad se ha recuperado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, la tasa de desempleo en mayo era del 6,3%. Álvarez dijo que la actual ola de migrantes se dirige principalmente a Estados Unidos porque en 2018 México retiró ciertos requisitos de visa que anteriormente imponía a los ecuatorianos. Esta semana, cuando se hizo la nota, fue el 24 de agosto, ¿fue la fecha? Sí, 24 de agosto. Dice justamente, esta semana el gobierno mexicano anunció que restablecerá la visa a partir de septiembre. De hecho, ya está en vigencia esa decisión del gobierno mexicano. Desde entonces, México se ha convertido en una especie de escala entre Ecuador y Estados Unidos, dicen Álvarez y otros estudiosos del tema. Álvarez dijo que su trabajo del campo indica que más ecuatorianos se están quedando en Texas, donde la escasez de mano de obra en los sectores de la construcción y servicios ofrece oportunidades amplias laborales. Los migrantes pagan a los coyotes entre 14,000 y 30,000 dólares dependiendo del destino a donde quieren llegar y del número que migran en familia. La mayoría viaja a la Ciudad de México o a Cancún primero y luego se dirigen al norte para cruzar Estados Unidos, como lo hicieron los hijos de César. Y sigue el relato. Byron voló de Quito, la capital de Ecuador, a la Ciudad de México a finales de abril y de allá a Ciudad Juárez, ciudad vecina de El Paso, Texas. Tardó semanas para cruzar la frontera, vivió con un numeroso grupo de ecuatorianos y centroamericanos en una bodega donde los traficantes concentran a los migrantes. Entre ellos había 2 mujeres embarazadas que cayeron del muro fronterizo en su intento por cruzar la frontera y resultaron lesionadas. Otra mujer murió cuando cayó de la valla y se abrió la cabeza, relató Byron. Byron intentó cruzar muchas veces brincando el muro, pero varias veces se encontró con agentes de la patrulla fronteriza que lo mandaron de vuelta a México bajo la medida de salud pública conocida como Título 42, la cual permite la rápida expulsión de inmigrantes. Dijo que no tenía otra alternativa que seguir intentando. Finalmente logró cruzar en su 6º intento por Santa Teresa, México, Nuevo México. Una vez que saltó una sección del muro reconstruido durante el gobierno de Donald Trump, corrió por el desierto aproximadamente 1 hora hasta que vio un letrero que decía El Paso y a 2 jóvenes estadounidenses que le hacían señas lo estaban esperando. Lo llevaron hasta una parada de camiones de carga donde subió un tráiler que remolcaba una casa móvil. En el interior había una docena de personas apretujadas. Viajaron durante la noche hacia Dallas, donde se dijo que se sintió intrigado por la silueta urbana. Pensó que estaba a más corta distancia al Ecuador por avión comparado con su destino Nueva York, donde le esperaban familiares, amigos y un empleo. Me gustó lo que vi y oí, dijo. Relató que varios migrantes se habían quedado en Dallas y hablaban de que habían muchas oportunidades. Byron fue llevado hasta la Ciudad de México en un vehículo, hasta la Ciudad de Nueva York, perdón. Byron fue llevado hasta la Ciudad de Nueva York en un vehículo apiñado con otros 10 migrantes. Una vez allí, rápidamente encontró trabajo como techero y lavando platos en un restaurante. A su coyote le pagó más de 14,000 dólares, dinero que juntó con ayuda de sus padres, familia, amigos y préstamos bancarios. Viendo la abundancia de trabajo en Estados Unidos, cree poder pagar sus deudas el próximo año. Yo nunca perdí la esperanza en Ecuador, dijo Byron, pero perdí toda posibilidad. Aquí encuentro oportunidades en todas partes. Pero no todos los viajes terminan bien, añade la nota. Hasta el 17 de julio, por lo menos 13 ecuatorianos desaparecieron en su trayecto a Estados Unidos, según Diario El Universo, el periódico más grande del Ecuador. Se cree que los restos de algunos yacen en el desierto chihuahuense, que se extiende más allá de las montañas Chinati del oeste de Texas, un lugar lleno de peligros. Hay huesos, restos de ecuatorianos esparcidos por el desierto y familias desoladas
que no han tenido noticias de sus seres queridos, dijo William Murillo, que también es citado en esta nota. Muchos son devueltos a su país. En 2020, más de 2.000 ecuatorianos fueron deportados vía aérea, según el Viceministerio Ecuatoriano de Movilidad Humana. De acuerdo con Witness and the Border, una organización de apoyo a los migrantes, Ecuador fue el quinto país que recibió más ciudadanos deportados de Estados Unidos después de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y la nota finaliza con otras referencias, la esperanza de regresar a casa de muchos, entre esos de Byron, que fue el ejemplo vivencial que recoge esta publicación, que aparece en el sitio denominado Al Día Dallas y que da cuenta, reitero el título, un éxodo desgarrador, más personas de Ecuador se sienten obligadas a emigrar a los Estados Unidos. Me he tomado el tiempo de leer prácticamente toda la nota para generar conciencia, querida audiencia. Esto debe importarnos. Esto debe importar al Estado ecuatoriano. Esto debe importar al presidente Lasso. Esto debe importarle al canciller Mauricio Montalvo. Esto debe importarle a la ministra de Inclusión Económica y Social, May Montaño. Esto debe importarle a los señores asambleístas. Esto debe importarle al sector privado. Esto debe importarnos a todos como sociedad. A todos. A ustedes. A quien les habla. A todos. A los medios de comunicación, a los líderes de opinión, a los influencers. A todos. El drama de la migración no es sencillo. No quieran tapar el sol con un dedo. Es una realidad. Y el gobierno del presidente Lasso debe tomar decisiones contundentes que permitan frenar de alguna manera esta ola migratoria. Y no digo frenar impidiendo la salida. Cada quien, si quiere migrar, lo puede hacer. Cuando digo que les impidan migrar, es que en este país se generen condiciones adecuadas que permitan sacar a la gente adelante. A los ecuatorianos muchas veces nos falta empatía. Aquí ha habido un segmento de la sociedad, querida audiencia, que ha actuado con una actitud de xenofobia en los últimos tiempos. De xenofobia, de odio, de repulsa, de animadversión hacia los venezolanos, que tuvieron que emigrar de su país buscando mejores condiciones de vida, que vinieron acá al Ecuador, que pasaron al Perú, que quisieron llegar a Chile, atrapados en el país fruto de la pandemia, sin tener que comer, sin poder regularizar su situación. Y aquí hubo gente que expresó su animadversión hacia la migración venezolana. Miren lo que nos está pasando a nosotros ahora. Compatriotas, hermanos ecuatorianos, buscando mejores condiciones de vida en otro país. Miremos estos dramas que son realmente dolorosos. Le agradezco a mi colega y amiga Ingrid Cova que me comparte un video de YouTube. Dice: niños arriesgan sus vidas para volver a ver a sus padres en Estados Unidos. Este es otro drama. La situación de los menores que viajan sin compañía es peor aún. Ingrid me comenta, lo dije en este reportaje, lo voy a ver, que hice para Código Vidrio hace más de 2 meses. Son testimonios que desgarran el alma. No mucha gente conoce que en Ciudad Juárez hay un albergue para menores de edad migrantes que lleva el nombre de una niña ecuatoriana que murió en esa travesía. Y hay gente que no le interesa esto. Gracias, Ingrid, por este aporte. Voy a revisar el video. Te agradezco muchísimo por compartirlo. Gracias. Les pido más empatía a ustedes como ecuatorianos. Sé que muchos migrantes escuchan este espacio. Gente que tuvo que salir del país en el 99 o antes. Que viajó en condiciones muy complejas, que logró encontrar oportunidades, que se radicó en otro país dejando su patria y que extraña su patria. Que extrañan su casa, su techo, su entorno, sus amigos, la comida, el peloteo.
tantas cosas que tenemos de aquí muy cerca, que muchas veces no las valoramos, sino cuando ya no las tenemos. Solamente hay que ponerse en los zapatos de ese hombre, de esa mujer, de ese adolescente, de esa niña, de ese niño, que pugnan por buscar mejorar sus condiciones de vida, arriesgando su vida para ingresar sin documentos, de modo irregular a otro país, con los riesgos que implica justamente que los detengan, que los deporten, o que no puedan atravesar el desierto, o que sean objeto justamente de estas bandas criminales de coyoteros que son unas mafias, que incluso pueden violar, asesinar. Me dice, con esto cierro el comentario, me dice el doctor Luis Fernando Molina, este fin de semana llegaron a Ciudad de México 137 ecuatorianas y ecuatorianos que fueron retenidos en Monterrey en su intento de cruzar la frontera. Ahora se encuentran en Ixtapalapa, en una estación migratoria. Según informan medios mexicanos, la deportación avanza lenta por la falta de prolijidad del consulado ecuatoriano en la verificación de las identidades de este grupo de ecuatorianos. Les llamo a la reflexión, respetuosamente lo hago, a ustedes y al poder político de turno. Este es un tema de fondo. Este es un tema de fondo que no puede ser de modo alguno abordado de forma epidérmica. En punto a las 7 de la mañana cierro el comentario del día de hoy. De esto seguiremos hablando, créanme, seguiremos hablando y les invito a que sigan hablando. Vamos a la pausa y de ahí vamos con redes y luego estará con nosotros Paola Cabezas para conversar con nosotros sobre la situación política.